Muy bien. Gloria, ¿puedes sacar tu silencio y hacernos nuestra oración inicial para empezarnos la reunión de hoy con el Padre Javier desde Perú y nuestra hermana Gloria nos hablando desde Australia? Mucho gusto. Por favor. No te escuchamos, Gloria, está en silencio. Sí, ya. Ahora sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, llena de fe nuestra vida. Enséñanos, por favor, con estas lecturas de la Biblia, a entenderte, amarte sobre todas las cosas. Y te pedimos inteligencia para comprenderte. Gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, vamos a aprovechar todo el tiempo que tenemos hoy con el Padre Javier, que es un gusto muy grande. Siempre es algo increíble la cantidad de conocimientos que tenemos con él. Padre Javier, por favor, tome la Así palabra. es. Muy buenas noches con todos. Les agradezco por invitarme otra vez a esta reunión y espero que nos ayude a todos, también me ayude a mí, de poder ver al profeta Ezequiel. Tenía muchas cosas que no sé por dónde empezar. Yo para explicar soy malísimo, ya desde ahora se los digo, y quiero... nada. Lo más importante es que tengamos todos Biblia. ¿Tienen Biblia todos? Yo tengo un método que es leyendo la Biblia y así vamos entendiendo poco a poco, porque si no tienes la Biblia, entonces no tienen... Mira, vámonos a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, espero que el Señor nos dé su Espíritu Santo, nos ayude y nos hable al corazón. Ezequiel capítulo 1. Y si alguno encuentra la cita bíblica, lo lee. Hay que leerlo despacio. Acuérdate que la palabra de Dios es un alimento y todo alimento hay que masticarlo, porque si no te atoras. Yo lo tengo, Padre. Ya. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándose yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. Muy bien. El día... Hasta ahí nomás, solamente el versículo 1. ¿Qué es lo que está pasando con Ezequiel? ¿Qué es lo que está pasando? Que alguien me lo explique. Que tiene las visiones divinas. No. Ezequiel, ¿dónde se encuentra? A las orillas del río Quebar. Deportado. No. Bueno, ya. Encontrándose deportado. Muy bien, está deportado. ¿A quiénes se deportaban? ¿A quiénes se deportaban? ¿A los buenos o a los malos? A los buenos, por supuesto. A los cristianos. No hay que estar en los cristianos. En el tiempo del pueblo de Israel, Ezequiel es un sacerdote. Ezequiel es un sacerdote. Este sacerdote, Ezequiel, cuando vienen voy a decir esto es como introducción a lo que yo les quiero decir, a ver si el Señor me ayuda y nos ayuda a todos. Ezequiel era sacerdote, un sacerdote del templo de Jerusalén, ¿no? Y hubo un ataque, atacaron Jerusalén los de Babilonia. Los babilonios, el imperio babilónico, atacó Jerusalén. Vamos a buscarlo en el libro de Reyes, todos a buscarlo en el segundo libro de Reyes para ver lo que le pasó a Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel está escribiendo? Libro de Reyes, capítulo 24. No. Segunda de Reyes, capítulo 24.
Empecemos a leerlo desde el 10. Hasta donde yo les diga. Vamos a empezar. Ezequiel es un sacerdote. Ezequiel es sacerdote del templo de Jerusalén. Ezequiel... Ok. Y sucede que cuando Ezequiel va a ser sacerdote, sucede que Babilonia ataca Jerusalén. ¿Se entiende hasta ahí o no se entiende? Es muy Sí. complicado. Correcto. No, está bien, está bien. Muy bien. Vamos a ir segunda de Reyes 24:10 para ver solamente cómo Babilonia ataca Jerusalén. Ok. En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. Al rey de Babilonia los apresó el año 8º de reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro de Salomón. El rey de Israel había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10,000 deportados, herreros, cerrajeros, solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey, la reina madre, a sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino. Muy bien. Ajá. Un segundito, porque me... Sí. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ezequiel es sacerdote del templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que en la guerra, Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, hace pues La deportación hacia Babilonia de todo, Sí. la gente, vamos a decirlo, los grandes, pues los reyes, los sacerdotes, a toda esta cantidad de gente, los pudientes, los guerreros, y dejó solamente la plebe pues, allí. Dejó solamente la plebe. Sí. Entonces, Ezequiel, que era sacerdote, fue llevado También. a Babilonia. Correcto. Esto es muy importante. Ezequiel era el sacerdote, fue llevado a Babilonia. Vámonos al versículo 24:13 para ver lo que le pasó al templo de Jerusalén. Mira lo que le pasó al templo de Jerusalén. Solamente el versículo 13. Del 24. 24:13. ¿Ok? Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro de Salomón, rey de Israel, que había hecho para el templo según las órdenes del Señor. O sea, se llevaron todos los utensilios, lo incendió, destrozó, pues acabó con el templo. Acabó con el templo. Sí. Efectivamente. Entró el rey de Babilonia, destrozó todo, se llevó el oro, destrozó todo, las decoraciones, todo, y se llevó a todos a Babilonia. Los sacó de Jerusalén y dejó la plebe en Jerusalén. Los peores los dejó en Jerusalén y se llevó, vamos a decir, a los mejores para hacerlos esclavos. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos al Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ahora Ezequiel está en Babilonia. Ok. Dale, Gloria. Ahí empieza el libro. Ezequiel está en Babilonia y mira lo que pasó. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. Muy bien.
Entonces, hay algunos que están deportados. Entre ellos está Ezequiel. Y Ezequiel está a orillas ¿de dónde? del que va. A Del río. orillas del río, entre los deportados. En el Nuevo Testamento, ¿a quién le ha pasado lo mismo? Que está entre los pecadores y está a orillas del río. A San Juan. En el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, aún el profeta Ezequiel, se cumple en el Nuevo Testamento. Correcto. Ezequiel es un profeta que habla, Juan. que profetiza a Jesucristo. Juan Juan, el que está- Bautista. Entonces, dice Ezequiel, ¿qué cosa es Ezequiel? Un sacerdote, Un profeta. Un un sacerdote. sacerdote. Un ¿Quién es sacerdote. el verdadero sacerdote? El verdadero Cristo. sacerdote, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Jesucristo es el verdadero sacerdote. Ezequiel es un sacerdote. Ezequiel ha sido deportado. Jesucristo está entre los pecadores. Ezequiel está en el río Quedar. Jesucristo está en el río Jordán. ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí. Paralelismo. Es un paralelismo la vida de Ezequiel. Por tanto, también tu vida es un paralelismo con la de Jesucristo. Tu vida no es cualquier vida. Tu historia no es cualquier historia. Si toda la historia de Ezequiel se cumple en Jesucristo, también se cumple en tu vida. Tú estás metido dentro de esta palabra. Entonces, para regresar a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era, número uno, Un sacerdote. sacerdote. ¿Jesucristo era sacerdote o no era sacerdote? Sí, el primero Verdadero sacerdote, el verdadero único Melquisedec. sacerdote. Sí. A Jerusalén ha entrado Babilonia y la ha destruido y la ha saqueado y se la ha llevado deportado. Ezequiel es deportado de Jerusalén. ¿Está bien? De acuerdo. Jesucristo ha entrado los romanos, ha entrado el imperio romano, lo ha cogido a Jesucristo y lo ha sacado de Jerusalén. El domingo de Ramos, Jesucristo entra montado en un burro con las palmas y todo el mundo lo alaba. El Viernes Santo, Jesucristo es cogido, capturado y lo han sacado de Jerusalén. ¿Se entiende esto? No es muy complicado. No, está bien. Sí. Perfectamente. Y cuando está ahí, ahora otro paralelismo. Ezequiel está al borde del río, como Jesucristo está en el río Jordán. Vámonos de nuevo a Ezequiel 1:1 para ver si se abre el cielo, si se abre el cielo. Se abre el cielo, se abren los cielos. Se Se abren los abrió cielos el y contemplé. cielo y con visiones divinas. Cristo es bautizado en el río Jordán, ¿se abre el cielo o se cierra? Se Se abre el cielo. cielo y viene el Espíritu Santo. Este es mi hijo. Todo lo que le ha pasado a Ezequiel solamente en el versículo 1, ¿tú ves que se cumple en Jesucristo o no? Sí. Si el profeta Ezequiel cumple totalmente a Jesucristo, Ezequiel está hablando de Jesucristo. El deportado, el que sale de Jerusalén, el que es el que ahora está en el río, y en el río Jordán, donde están los deportados, en el río Quedar en este caso, donde están los deportados, donde está el pueblo de Israel, el cielo se abrió. Cuando Jesucristo es bautizado, el cielo también se abre. ¿Qué más dice Ezequiel 1:1? ¿Qué más dice? Lee. El día 5 del mes, perdón, el día 5 del mes era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Basú, en el país de los caldeos a orillas del río Quebar. No, Ezequiel capítulo 1, versículo 1.
El versículo 1. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados, a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. ¿Qué fue lo que contempló? Se abrió el Visiones cielo. divinas. ¿Y qué contempló? Visiones divinas. Visiones divinas. Cuando Jesucristo es bautizado en el río Jordán, se abre el cielo y ¿qué baja? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero utiliza una forma. El Espíritu Por Santo paloma. aparece de una forma. De paloma. Una paloma. Aparece en la forma de paloma. Muy bien. Vámonos a Ezequiel 1:2. ¿Se entendió esta parte o no se entendió? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora ya podemos pasar. La palabra de Dios es para ser masticada, para ser comida. La palabra de Dios es comida. Nos alimentamos. Si tú vas masticando la palabra de Dios, te das cuenta que la palabra de Dios se habla y se responde a sí mismo. La palabra de Dios no es un moralismo. La palabra de Dios no exige a nadie. La palabra de Dios revela un gran misterio. Todo te habla de Jesucristo. La palabra de Dios, la escritura, la Biblia, es Cristo mismo. Aparece por todas partes. Vámonos a Ezequiel 1:2. Ahora va a aparecer un rey. El día 5 del mes. Oh, no, por favor. El día 5 del mes del año era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busú, y el país de los caldeos a la orilla del río Quebar. Y Muy allí bien. fue sobre... No, despacio nomás. Primero, Ezequiel 1:2. ¿Alguien lo puede leer de nuevo? Sí, yo lo voy a leer. El día 5 del mes, el año 5 de la deportación del rey Joaquín. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Okay. Es el versículo 2. Así es. Deportación del rey Joaquín. Lo han deportado al rey Joaquín. ¿Quién es el verdadero rey? El rey Joaquín es el rey de Israel. Joaquín es el rey de Israel. ¿Quién es el verdadero rey de Israel? Jesús. Si al rey Joaquín lo ha deportado a Babilonia, lo que te está diciendo la escritura, lo que te está diciendo el profeta Ezequiel, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es que si al rey de Israel, al rey Joaquín lo han deportado, al rey Jesucristo también lo van a deportar. Y también a ti te van a maltratar. Aunque tú seas, aunque estés en Australia, aunque vivas en Panamá y Costa Rica y lo que sea, y Perú, te van a también a maltratar. Lo han maltratado al rey Joaquín, lo han maltratado al rey Jesucristo, también te espera lo mismo. Toda la escritura se cumple en Jesucristo y toda la escritura se cumple en tu vida. Muy bien. Ahora vámonos al versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Esto ya es maravilloso. La palabra de... Perdón. Sí, continúa, hermana. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busú, en el país de los caldeos a la orilla del río Quebar. Y allí fue sobre él la mano de Yahvé. Muy bien. Esto ya es impresionante. Vámonos a comerlo despacio, a masticarlo, porque está diciendo mucha información. Ezequiel está diciendo demasiado. Es una bomba atómica, Ezequiel. ¿Qué dice? Despacio. La palabra de Dios, acuérdate tú pon en tu mente a Jesús en el Jordán, a Jesucristo en el río Jordán. Ezequiel está en el río Quedar. Jesucristo está en el río Jordán.
Ezequiel es sacerdote, Jesucristo es sacerdote y sumo sacerdote. Ezequiel deportado, Jesucristo entre los pecadores. Ezequiel en el río, Jesucristo en el río Jordán. Ahora mira lo que dice. La palabra de Dios se dirigió a Ezequiel a orillas del río. ¿Dice así tu Biblia o no? Sí, y allí sobre él la mano de Dios. Y cayó sobre él la mano, la paloma, el Espíritu Santo. Cayó sobre Ezequiel la mano de Dios. Cayó sobre Jesús. ¿Qué cayó sobre Jesucristo? ¿Qué se posó sobre él? La paloma, el Espíritu de Dios. El El Espíritu Espíritu de Santo. Dios. Yo no sé si se entiende, yo estoy un poco distraído y entonces No, está bien. intento concentrarme. Perfecto, No puedo. Padre. ¿Ah? bien. Perfecto. Está muy bien Perfecto. explicado. Yo lo veo claro. Ezequiel está al borde del río como Jesucristo. Se escucha la palabra de quién. A ver, lee la Biblia. ¿Qué palabra se escucha? La palabra de Dios. Esa- La palabra de Dios dirigida a Ezequiel. Ezequiel. ¿Tú Y te la palabra de acuerdas Dios. cuando Jesús está en el río Jordán, se abre el cielo y se escucha una voz o no? Se Sí. escuchó señor. una voz. Padre. Sí. ¿Y qué dice el Padre? ¿Qué dice? Este es, Este es Mi mi Hijo hijo amado, amado. y desciende sobre él, ¿qué cosa? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en forma de paloma. De paloma. Lo mismo le está pasando a Ezequiel. Ezequiel está en el río, Ezequiel está entre los pecadores deportados, Ezequiel está, el cielo se abre y aparece la voz de Dios, la palabra de Dios, la mano de La Dios mano de Dios que se sobre, posa sobre quién? sobre la Ezequiel. cabeza de Ezequiel. Sobre Ezequiel. Si esto le ha pasado a Ezequiel y esto le ha pasado a Jesucristo, el día que tú estuviste en el río de la pila bautismal, porque todo esto lo ha escuchado solo Ezequiel. Todo esto lo escuchó solo Ezequiel, los demás no escucharon nada. Los demás estaban con él, pero no escucharon nada. El día que tú te has bautizado, también se ha realizado esto en tu vida. También se ha abierto el cielo, también ha bajado el Espíritu Santo, también se ha posado sobre ti el Espíritu Santo, como se posó sobre Ezequiel. Wow. Vámonos a Ezequiel 1:4, un poquito más adelante. Ezequiel va a seguir con lo mismo. Si Ezequiel sigue con lo mismo es porque es muy importante. Ajá. Yo miré un viento huracanado. ¿Qué Venía- cosa es el viento? ¿Qué cosa es el viento? El Espíritu Santo. El Espíritu. Y dice que él vio al Espíritu Santo. Juan el Bautista, cuando bautizan a Jesús, ¿qué dice? Yo lo vi. Yo vi No. al Espíritu Santo bajar sobre él. Exactamente. Juan el Bautista dice, yo vi al Espíritu Santo bajar como Sí. una paloma. No lo conocía. Y acá dice Ezequiel. Padre, Sí, se ha bueno. muteado su micro. Se quedó en silencio, padre. No sé por qué. Yo no fui. ¿Qué cosa fue lo que miró Ezequiel? Un viento huracanado. El viento huracanado. El Venía viento, del ¿qué norte. te hace presente el viento? ¿Qué te hace El presente? Espíritu Santo. El 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 Espíritu de Espíritu Dios. Santo. Ezequiel venía está del diciendo lo mismo, pero de diferentes palabras, lo que le ha pasado a él cuando estaba en Babilonia. Hay una cosa muy curiosa que no se los he dicho ahora a ustedes, pero no se los he dicho hasta ahora, pero se los digo ahora para adelantarme un poco, porque la vez pasada me quedé sin tiempo y esta vez pienso que me voy a quedar igual sin tiempo, porque ¿y por qué todo esto? Escúchame bien, la pregunta del $1.000.000 australianos. Es Son muy muy barato. pobres los australianos. Americanos mejor. ¿Y por qué esto no le pasó a Ezequiel en el templo si él era sacerdote?
¿Por qué le pasó Pequeño. en un lugar de deportados? ¿Por Porque qué le era la pasó en Babilonia? porque era la simulación de Jesucristo en el Jordán. Pienso yo, ¿no? Interesante. Vámonos un poquito más adelante a ver si lo encuentro. Bueno. Vamos a continuar a ver si es que pasa algo. Ezequiel 1.5. Vámonos a Ezequiel 1.5. Lo que va a ver Ezequiel. Mira lo que va a ver Ezequiel. Ahora Ezequiel va a ir más al fondo. Va a penetrar un poco más al fondo y va a decir lo que él contempló, lo que él vio. En el Había, centro se veía la figura de 4 seres, cuyo aspecto era parecido al de la figura humana. Muy bien. Él vio 4 seres con una figura humana. Seguimos, versículo 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies se parecía a una pezuña de buey. Muy bien. ¿Cómo es la pezuña de buey? ¿Alguien se acuerda cómo es la pezuña de un buey? Está Sí, bueno, partida por la mitad. dos cascos ¿Cómo dices, abiertas, Argelia? Ajá, está picada por partida la por la mitad. mitad. La pezuña está partida por la mitad. Lo que ha visto Ezequiel es la figura se está bien, pero da un dato muy importante. Dice que hay unas piernas que están rectas. ¿Dice así o no? A ver, léelo de nuevo. Correcto. Las Sí, 7, sus piernas eran rectas. con Vio pezuñas unas como- piernas rectas, pero la que la planta, pezuña la tenía ¿cómo? como la de buey. ¿Y la cómo es pezuña del la buey pezuña del buey? Están relucían como un partidas por la fulgor. mitad. ¿Cómo era la pezuña del buey? O sea, aquí Está dice, relucían de fulgor, No, no, no. ¿no? Da un dato muy La forma, importante. la forma, La pezuña del buey, ¿cómo es? Está Par- separada por la mitad, abierta por está la mitad. abierta. Partida. ¿Cómo ¿Sí? están los pies derechos cuando Jesucristo está en la cruz? Los pies derechos, pero la pezuña, el pie, ¿qué tiene el Sobre pie de el otro. Cristo? el Clavado. clavo, los clavos. Partido. Par- Lo que está mirando Ezequiel es a Jesucristo. Ah, 2 piernas rectas. Claro. Dos piernas rectas, suspendidas en el aire, ¿no? Las piernas rectas, pero la pezuña, el pie, lo tiene partido, Ajá, dividido clavado, en los 2 pies. clavado. atravesado. Mira, vamos al versículo 8, vamos a darnos un poquito más. Versículo 8, 1:8. Bajo sus alas habían unas manos humanas por los 4 costados. Más. Dice que tenía alas. Jesucristo los brazos abiertos. Sí, Los pies partidos, la pezuña partida como un animal, los pies rectos y las alas, los brazos extendidos. Lo que está mirando Jesucristo es lo que tú también has mirado, que es Cristo crucificado. Y solo sobre los extremos de las alas que habían. tocaban unas a otras al andar, es lo que dice. Sus alas habían unas Manos humanas hacia manos los cuerpos. humanas. Ah, ya, ok. Unas manos humanas. Entonces, lo que está mirando Ezequiel en el río Quedar, ¿qué cosa es lo que ve? A Jesús crucificado. Interesante, ¿no? ¿No le gusta? Sí. Impresionante. O sea, Yo nunca lo hubiese. Impresionante. Yo la verdad que no, yo me preguntaba eso, que, bueno, ¿por qué tenían esas cosas así, alas y no sé qué? Me lo preguntaba, pero la verdad que no caía, Nunca no lo relacionaba. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante porque ahí siempre va a decir casi lo mismo. Lo que quiero mostrarles es esto. O sea, lo que ve Ezequiel es un montón de signos, ¿no?
Sí, caras de seres humanos, varias caras, pero está todo ahí. Pero lo que está mirando en el fondo es la presencia de La Dios cruci- o no es la presencia de Dios. Sí. Exacto, Sí. y la crucificación. Sí, prefigurado Lo ahí. que ve, esto es muy importante, escúchenme bien porque esto es fundamental para poder entender el profeta Ezequiel. Vamos a ubicarnos de nuevo. ¿Dónde se encuentra Ezequiel? En el río que va. En el río Quebar, En el río deportado. Quebar. Se ha abierto el cielo, se ha escuchado una voz, ha venido un viento, una mano lo ha tocado a él y él ha contemplado una visión. Ha visto unos seres divinos con sus piernas partidas, con sus brazos extendidos. Ha visto unos seres divinos. Acuérdate que es Antiguo Testamento, tiene muchas figuras, pero yo no me quiero detener en esto. Lo que ha visto Ezequiel, ¿qué cosa es? ¿La presencia de Dios o la presencia del maligno? No, de Dios. Presencia de Dios. La presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la presencia de Dios en Babilonia si la presencia de Dios estaba en Jerusalén en el templo? ¿Qué hace? Para Bueno, dar esperanza a los israelitas, Padre, que estaban Claro. desesperados. El pueblo de Israel ha salido de Babilonia y entre ellos ha salido Ezequiel. uno. ¿Sí o no? Sí, Sí, Ezequiel está en el río Quedar, Ezequiel está ahí sentado, cuando de repente a orillas del río ve la presencia de Dios entre los deportados. Dios le había dicho a Moisés, ustedes serán mi pueblo. de acuerdo. Jesucristo dirá, yo estaré con ustedes. Dios le dice, ustedes serán mi pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ha salido de Jerusalén y lo han mandado deportado. Y Dios, que estaba en el templo de Jerusalén, la presencia de con Dios, ellos. que en lugar de quedarse en Jerusalén, ¿dónde se aparece? En el Jordán. No, ¿dónde se aparece? No, no, Junto al Ya va, pueblo, me confundí. en Babilonia. al pueblo. Al En pueblo. Babilonia. Babilonia hace presente la muerte, hace presente el infierno, hace presente la esclavitud, Pasión, la pasión de lo Cristo. que sea. Y Dios va a buscar a su pueblo, va a buscar a los deportados. Por eso, aunque tú estés hoy día en pecado, aunque tú te sientas desesperada, aunque tú te sientas que ya todo se ha perdido, que ya no hay esperanza, como se sentía Ezequiel, Ezequiel pensaría, ya me queda, ¿cómo se llama? El resto de mi vida, me queda quedarme aquí y sufrir y ya no volver a ver a mi familia y ya no volver a ver a mi gente y me quedo condenado a estar aquí. Y sin embargo, Dios va a buscarlo en Babilonia y aparecerse a ese hombre que se sentía desesperado. ¿Se entiende lo que digo? Está muy complicado. No, está bien. Sí se entiende. Ustedes que saben de Biblia, me lo van a entender mejor. Hay una mujer que es viuda en la Biblia, no me acuerdo cómo se llama, una mujer viuda, que ha muerto su hijo y lo llevan a enterrar a su hijo, lo están llevando a enterrar, es una mujer viuda y solamente tenía un solo hijo y este hijo se va a morir. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el lugar de este acontecimiento? Y Jesús va a buscarla a esta mujer. Yo me acuerdo el pasaje, pero no me acuerdo el sitio. El sitio. La viuda de Naín, En ahí. Okay. La vida de Naín. una mujer desesperada, viuda, desprotegida. Su hijo murió, se quedó totalmente sin nada, sin esposo y sin hijos, y sola. Vive en un pueblo que se llama Naín. Y Jesucristo va a venir de Jerusalén a Naín a buscar a esta mujer. Esto que le pasó a Ezequiel, deportado,
y viene esa presencia divina a buscarlo a Ezequiel, es lo mismo que ha hecho Jesucristo saliendo de Jerusalén, yéndose a buscar a la viuda de Naín, y es lo mismo que Jesucristo hace contigo hoy día, ahora. Porque ese hombre que necesita la presencia de Dios eres tú y soy yo. Y Dios a través de este vehículo, a través de esta, vamos a decir así, mira lo que dice, bueno, a través de este vehículo, de este carro, de estas redes sociales, a través de este Zoom, llega la presencia de Dios para ti. Y tú tienes un encuentro con Dios ahora en tu soledad, en la soledad que estás viviendo, en la crisis existencial que puedes estar viviendo, en el vacío que estás viviendo. Dios se aparece en tu Babilonia, Dios te aparece en tu soledad, Dios se aparece en tu enfermedad, en tu vejez. Dios deja el cielo y viene a acercarse a ti, a nosotros que estamos aquí, deportados en Jerusalén. Seguramente tú estás en ese lugar, aún sin querer, no queriendo estar ahí, pero la historia te ha llevado a ese lugar. Y para que veas que Dios se le aparece a Ezequiel y se te aparece a ti. Muy buena reflexión. Vamos a otra cita bíblica más, Ezequiel 1:22. Espero que no se cansen conmigo. Bueno, si ya se cansan, no me inviten nunca más, no se preocupen. Ay, no, padre. No, padre, sí. Esto está emocionante. No. Sus explicaciones son muy Ezequiel buenas. 1:22. Mira lo que está viendo Ezequiel, que es lo mismo que tú y yo hemos visto, pero tú y yo tenemos el corazón tan duro que no nos convertimos. Eso es verdad. Ezequiel 1:22. Mira lo que va a ver en su cabeza. Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. ¿Sobre dónde? Sobre su cabeza se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Por encima de los seres se veía. Sobre su cabeza. ¿Alguien tiene otra traducción? La traducción es muy importante. Sobre las cabezas del ser había una especie de bóveda como de cristal resplandeciente, extendida por encima de sus cabezas. Sobre su cabeza había, ¿qué cosa había? Como una especie de bóveda. Una bóveda. ¿La bóveda es algo profundo o es algo que sale? Está arriba. Algo que sale hacia arriba como una... ¿La bóveda sale para arriba o la bóveda va para abajo? ¿La Es bóveda como qué para es? ¿Un arriba. hueco? Como una cúpula, Sí. algo que cubre Esa- por encima. ¿Un hueco? ¿Algo que sea como un hueco? Vamos a pensar que la bóveda de la iglesia, arriba, Ajá, es una exacto. bóveda. Pero es un... Claro, Es algo que protege las cabezas. un casco. Dice que sobre la cabeza de este ser divino había como bóvedas, como bóvedas que se le habían metido. Es la corona de... La corona de espinas, lo que ha visto Ezequiel. O sea, la escritura tiene, la Biblia tiene llaves, tiene claves, o sea, es muy especial. Por eso para leer la Biblia hay que leerla con el espíritu que tiene la Biblia. Lo que te está hablando la escritura es hablarte de Jesucristo, el ser divino, el de las piernas como columnas, el de las pezuñas partidas, el de las alas extendidas, el de la cabeza con bóvedas. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo ha ido a buscarlo, Jesucristo en Babilonia. Cristo buscarlo Ezequiel en Babilonia, como Jesucristo crucificado, viene hoy día a buscarte a ti y a mí, donde estás en tu Babilonia, que es esa tristeza profunda, porque tienes deudas y no las puedes pagar. Estás como yo. Tiene problemas.
Muy bien, vamos un poquito más adelante, 1:23, 1:23. Ezequiel 1:23. Y bajo las bóvedas sus alas estaban rectas, una paralela a la otra. Cada uno tenía dos que le cubrían el cuerpo. Las alas paralelas, los brazos de Cristo extendidos en la cruz, las alas paralelas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, claro. Seguimos Cada uno adelante. tenía dos que le Estamos hablando de cubrían el Cristo. cuerpo. Lo que ha visto Ezequiel, es que nos podemos quedar en esta representación, pero yo lo que quiero decir más al fondo, no quedarnos en lo que aparece, que es este ser divino, no, sino buscar en este ser divino la presencia de Dios. Y es Cristo crucificado, que va a buscar a Ezequías, que está exiliado, como Dios te va a buscar a ti hoy día. ¿Y cómo te viene a buscar? En Cristo crucificado. Correcto. Claro. ¿Cómo te viene a buscar Jesús? ¿Cómo Con se los te ha brazos venido? extendidos. ¿Cómo tú te has encontrado con Dios en la persona de Cristo crucificado? ¿Qué es lo que ha visto Ezequiel ha visto un ser divino, pero te da llaves, te da claves que hacen presente a Jesucristo, Con las la alas, presencia sí. de Dios. Lo Pero mismo retrajo. lo mismo tú y yo. Hoy día podemos tener problemas, hasta seguramente algún pecado, que has caído por ira, por impaciencia, por lo que sea. Y el Señor viene hoy día a decirte, te amo. Se acerca tu Babilonia, se acerca que tú estás desterrada, te has alejado del Señor, pero Dios no se ha alejado de ti. Dios no se ha alejado de los desterrados, sino que va con los desterrados y no se queda en el templo. No se quede en el templo de Jerusalén. Ahorita vamos a ver por qué no se queda en el templo de Jerusalén. Otro dato más. Ezequiel 1:28. Perdonen, pero me estoy salteando un montón de cosas. Sí. Ezequiel 1:28. Ok. El resplandor que lo rodeaba era como el arco iris que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caía rostro en tierra y oí a la voz de uno que me hablaba. Muy bien. Dice, la presencia de Dios era como qué? Como Una un luz. arco iris. Como un arcoíris. Pues, Cuando Noé pasó lo del arca, ¿qué es lo que apareció en el cielo? Un arco Un iris arco como iris. Lo mismo promesa que ha de visto Dios. Ezequiel. Ezequiel ha visto la alianza de Dios con los hombres. Lo que vio Noé. Noé vio un arco iris. Ezequiel dice, yo vi un arco iris, una alianza. Jesucristo es el que ha hecho la alianza contigo. ¿En qué consiste la alianza? Cristo que ha muerto y ha resucitado. La luz, el arco iris verdadero, es la resurrección de Cristo. Esto es lo que ha contemplado Ezequiel. Ezequiel lo pone como un profeta en figuras. Jesucristo también hablará como Ezequiel en parábolas. O sea, no se queda en la muerte, sino se va. Resucita. Bueno, vamos un poquito más adelante. Mira lo que le dice Ezequiel 2:1. Llegamos al capítulo 2, eso es un milagro conmigo. Hemos pasado por todo el capítulo 1 y lo único que hemos visto es a Jesucristo por todas partes. Ahora vámonos al capítulo 2 y te darás cuenta que está Jesucristo por todas partes. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. ¿Quién es el ¿Sí? que ha estado El Espíritu. sepultado y se pone de pie? Ezequiel. Jesucristo. Ah, sepultado, sí. Ezequiel está en Babilonia, vamos a decir así, con una tristeza enorme,
porque ya no va a ser sacerdote, porque ya no va a estar en el templo, porque ya no está con su familia, está en una tristeza enorme, como seguramente puede estar alguno de nosotros, Está con deshecho. una tristeza enorme, como Jesucristo muerto en el sepulcro. Y encima de ahí una piedra inmensa. Y uno puede estar hoy día desilusionado, desesperanzado, triste, y sin embargo dice que escucha una voz, Ezequiel, que le dice, ¿qué le dice? Hijo de Levántate. hombre, Hijo de Levántate, hombre, levanta. ponte de pie. ponte en pie. ¿Y quién es el que estaba sepultado y se ha puesto de pie? Cristo. Jesucristo. ¿Cómo se va a poner de pie Ezequiel en Babilonia? En Babilonia no se puede poner de pie, es un esclavo. Sí. Los que se ponen de pie son los hijos. Los esclavos siempre están agachados. Y sin embargo le dice esta voz, ponte de pie, levántate. Como Jesucristo se ha levantado y como Dios hoy día te dice a ti que estás triste, levántate. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, si tú la escuchas, se realiza. Acuérdate que Dios dice, hágase el cielo y el cielo se hace. Hágase la tierra se hace. Si tú escuchas la palabra de Dios que te dice levántate, hoy día tú te puedes levantar de la muerte, como se ha levantado Ezequiel, y como te Como se puedes, levantó Cristo. y como se ha levantado Cristo, y como te puedes levantar tú por la palabra de Dios que actúa en ti. La palabra de Dios tiene una fuerza que actúa en ti. Como se levantó el hijo de la viuda de Naín. Como se levantó por la palabra de Dios. Jesucristo le habla, levántate, y se levanta. ¿Se entendió? Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Vamos un poco más adelante. Dele. Mira lo que le va a pasar a Ezequiel. Ezequiel 2:3. Esto ya es terrible ya. Esto ya es mejor para no escucharlo ni para leerlo. Entonces oí que me Dios va a dijo, hacer una locura. Dios va a cometer la locura más grande que existe. Mira lo que le dice Ezequiel 2:3. hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Wow. Lo envía donde Y los le dice ¿A que dónde vaya lo allí envía Dios Ezequiel? a Israel. A los israelitas. Pero si los israelitas están en Babilonia, ¿sí o no? Sí, se los habían llevado para allá. Vamos a comer la palabra, a digerirla un minuto, un minuto. Repetimos de nuevo. Me dijo, ¿qué más dice? Hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se me han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Entonces, Sale, el pueblo donde va a ir Ezequiel, ¿ese pueblo es bueno o es malo? Es Mal. malo porque eran infieles. ¿Por qué lo manda para allá? Porque Si no le tiene van a que hacer caso. conquistar. Tiene que No le conquistar. van a hacer Bueno, caso. Dios conoce ese pueblo y le dice, ese es un pueblo rebelde, que no me han obedecido hasta el día de hoy. Y sin embargo Dios lo manda a ese pueblo, como Jesucristo Dios lo ha enviado a nosotros. Vámonos al capítulo 2, versículo 4. Ajá. ¿Qué Dice, dice? te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. O sea, Dios manda a Ezequiel a una misión imposible. Esos tienen la cabeza dura, son de dura cerviz, es un pueblo rebelde, es un pueblo obstinado, nunca obedece, se parecen a ti y a mí. Así mismo. Pero sin embargo, Ezequiel va donde ellos. Capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer para que te des cuenta que Dios no te abandona, sabe que eres rebelde,
sabe que eres necio como yo, y sin embargo Dios aún así te envía a su Hijo. Ok. Te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. O sea, Dios sabe que no lo van a escuchar. Y efectivamente al profeta no lo van a escuchar. Son un pueblo rebelde, como a Jesucristo nadie lo escucha, lo terminarán matando. La misión que Dios lo manda al profeta, la casa rebelde, lo mismo lo mandará Dios a Jesucristo al mundo. Al profeta no lo van a escuchar, a Jesucristo lo terminarán matando. Lo mismo te pasará a ti. Tú hablas con tu nieto y no te hace caso. Hablas con tu hijo y no te hace caso. Es un pueblo rebelde, no te harán caso. Y tú estás sufriendo por gusto, porque quieres aconsejarlo a tu hermano y tu hermano no te va a hacer caso. Quieres corregir a tu hijo, es un pueblo rebelde, no te hará caso, pero Dios lo ama. Aunque sea un pueblo rebelde, aunque tú y yo seamos un pueblo rebelde, Dios nos ama. Les envió a Ezequiel, nos enviará a su hijo. Vámonos a la carta a los Hebreos un ratito, no me acuerdo qué capítulo está, perdónenme, creo que es el capítulo 1, versículo 1. Carta a los Hebreos. Ay, se me perdió. 1:1. Sí, a ver quién lo puede, para que te des cuenta que Dios nos ha hablado de muchas maneras. A ver, léelo. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta allí. Sigue leyendo. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. A O quien sea, hizo, Dios nos habló, dice, Dios nos habló por medio de los profetas, Ezequiel. En primer momento. Dios nos habló primero por medio de los profetas, Ezequiel, a una casa rebelde, a una no sé qué. Ahora nos ha hablado en los últimos tiempos. Nosotros ya estamos en el último tiempo. exacto. Si no le creyeron a Ezequiel, tú y yo, que el Señor nos ayude a creerle a Jesucristo. No sé si se entiende o los confundo más. Claro que No, sí. porque ahora estamos Vámonos a Ezequiel 2:6. Ezequiel 2:6. Y tú, hijo de hombre, no le tengas miedo. No tengas miedo a lo que te digan, aun cuando te rodeen espinas y te sientas encima de alacranes. No tengas miedo a lo que te digan, ni te acobarde ante ellos, porque son un pueblo rebelde. Mira todo lo que le dice Dios. No les tengas miedo. Porque dice, Son un pueblo aunque te rebelde. rodeen para amenazarte. Yo no sé si tú te acuerdas a los fariseos, cómo lo rodean a Jesucristo para Correcto. amenazarlo, que se calle. Y Jesucristo sigue hablando, sigue predicando, ¿no? Y te Lo veas bofetean. sentado entre escorpiones, cuando Jesucristo está en el Sanedrín entre escorpiones, ¿no? Lo mismo te puede pasar a ti, puedes estar sentada entre escorpiones, tu suegro, tu marido, tu hijo, son de escorpiones. No tengas miedo, te dice el Señor, no tengas miedo, aunque estés sentado entre escorpiones. Se poco de culebra. Tu compañero de trabajo, el jefe de trabajo, y estás sentado entre escorpiones. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, te vas a sentar entre escorpiones. Entre espinas. Pero él Entre está espinas. mandando, pero él está mandando el mensaje de la palabra. Si cambian o no cambian, ya eso es cosa de cada cual. Pero él está dando un mensaje para que alguno tendrá que escuchar en alguna oportunidad. Está O sembrando cambian la su manera semilla de entre, ser. sí, está sembrando la semilla entre cizañas, algunas prenderá, Exactamente. dará efecto. Seguimos.
Ezequiel 2:7. Que me perdió. Les comunicará mis palabras. Escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldes. Yo no De sé si alguna vez, rebeldía. yo no sé si alguna vez te ha pasado esto con tus hijos y que tú le hablas a tu hijo de Dios y no le importa. Eso no, o sea, no quiere decir que Dios se aleje de ellos, no es verdad. Aun cuando lo escuchen a Ezequiel o no lo escuchen, son una casa rebelde. El hecho que Dios le diga que sea una casa rebelde no está diciendo que se van a condenar. Es simplemente el conocimiento que tiene Dios de su pueblo. Pero Dios ha dicho que ese pueblo rebelde es mi pueblo. Por eso que Dios va a Babilonia a buscar a su pueblo. Correcto. Dios no abandona a su pueblo, aunque ese pueblo eres tú y soy yo. Y si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que somos muy pecadores, somos muy rebeldes. Imagínate yo que soy sacerdote, imagínate, con mayor razón, muchísimo más rebelde que tú seguramente. A mí Dios me ha dado muchas gracias como ser sacerdote. Y sin embargo, yo me doy cuenta, si soy sincero conmigo mismo, oye, soy rebelde. Tantas veces no le obedezco a Dios. Imagínate tú también. Y sin embargo, Dios no se separa de nosotros. Dios está con nosotros. Y nos manda al profeta, aún sabiendo Dios que te escuchen o no te escuchen. Y es verdad, porque a veces escuchamos a Dios y le obedecemos, pero otras veces no escuchamos a Dios y los días domingo faltamos a misa. Bueno, ya está. O sea, que hay escarmiento. Ahora, esto sí les va a gustar y les va a encantar. Mira cómo Dios forma al profeta Ezequiel, cómo lo forma. Ezequiel 2:8. Esto es lo que te va a encantar y te va a gustar muchísimo. Ezequiel 2:8. Cómo Dios forma al profeta Ezequiel para que sea profeta. Ajá. Y Pero tú, pero tú escuchas lo que te digo y no seas rebelde como esta raza de rebeldes. Abre la boca y come lo que te doy. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí? Comiendo la palabra de Dios. Comiendo la palabra de Dios. Ajá. Esto es no, lo no que es a rollo. Dios le gusta. Lo que tú estás haciendo es lo que a Dios le gusta. Mientras que la gente se va a los restaurantes y mientras que la gente se va a comer, no sé cuál es la comida que comen allí en tu país, y te vas a los restaurantes a comer buena comida, lo que a Dios le gusta es que tú comas lo que Él te da. ¿Y qué es lo que nos ha dado Dios? A Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué cosa es? La palabra. Ahora, lee de nuevo y fíjate si dice, come lo que yo te doy, porque tienes que comerlo. Jesucristo dirá, el que me coma vivirá por mí. De acuerdo. Sí dice eso. Abre la Y tú- boca y come lo que te doy. Ahí termina ese versículo. ¿Y Jesucristo qué dice? El que tomad y comed, cómeme, de, mastícame, muérdeme. Lo que tú estás haciendo en todas estas reuniones de los martes. Espera nomás, que si tú sigues comiendo, comenzará a nacer Jesucristo dentro de ti. Bueno, ya está. Sigue leyendo. Ezequiel 2:9. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un rollo. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por ambos lados. Tenía escrito cantos fúnebres, lamentos y amenazas. y ayes. Sigue leyendo. Capítulo 3. Hemos terminado el capítulo 2. Ahora vamos al Y me capítulo dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, Muy diciendo, bien. Sigue leyendo. Te corté. ajá, dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tu entraña. Con este rollo que te doy, lo comí
y su sabor en la boca era dulce como la miel. Dulce como la miel. Ujú, Tú y yo llevamos 1 hora comiendo. ujú. Y si tú te das cuenta, disfrutas. Es dulce la palabra de Dios. Y lo que estás haciendo es comer el rollo. Lo que estás haciendo es haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Que tú comas su palabra, guardes su palabra. Hay una cita bíblica que Jesucristo dice, el que come de este pan, creo que dice así, vivirá para siempre. Jamás morirá. ¿Ah? En la comunión, en la Sí, Eucaristía. como este pan y bebe. El que come Este pan, de este pan y bebe de este vino Exacto. tendrá vida eterna. Muy bien. Esa es la Vámonos al consagración. Ezequiel 3:19. Ezequiel 3:19. 3:19. Ajá, dice, en cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Entre los apóstoles había un malvado. Sí, sí, Judas. Iscariote. Judas. Aunque el tú Iscariote. adviertas al malvado y quiera seguir en lo mismo, ¿qué dice la escritura? Él. Morirá debido a su falta. Por su culpa. ¿Y qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó? Se Quedó suicidó. desgraciado. Terminó Traicionó, muerto. quedó desgraciado. No Terminó comió el muerto. pan. O lo comió, pero no lo No, Murió, digerió. murió ahorcado. Murió ahorcado Ujú. por su culpa, porque él quiso, aunque tú le hayas advertido. Así mismo. Traicionó. Ya está. ¿Está bien? Seguimos adelante. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Ya estamos en el capítulo 4, ¿ah? Somos unos Ujú. genios. Y tú, hijo de hombre, hombre. ajá, Sí, que es negro. agarra un ladrillo, póntelo delante y graba en él una ciudad. Ponle cerco, construye torres de asalto contra ella y haz un terraplén contra ella. Pon tropas contra ella y emplaza máquinas de guerra a su alrededor. Lo que va a hacer Ezequiel, o sea, Dios utiliza a la persona de Ezequiel y le va a decir que haga como una especie de teatro. Correcto. Un modelo. O sea, va a ser, o sea, repitamos de nuevo lo que dice. Y ahí nos quedamos porque yo creo que ya se nos fue todo el tiempo. Okay. Como una maqueta. Exactamente. ¿Qué dice? A ver, lee. Y tú, hijo de hombre, agarra un ladrillo y póntelo delante y graba en él una ciudad. Ponle cerco, construye torres de asalto contra ella y haz un terraplén contra ella. Pon tropas contra ella y emplaza maquinaria de guerra a su alrededor. Mira, que ponga un ladrillo, que le ponga el nombre Jerusalén al ladrillo. Imagínate un ladrillo, que le ponga el nombre Jerusalén y que ponga cosas alrededor, Le hace un como si te terraplén. estuvieran asediando, atacando. Dice, haz esto. Y entonces, versículo 2, 4:2. Ponle cerco, construye torres de asalto contra ella y haz que el terraplén contra ella. Pon tropas contra ella, emplaza maquinaria de guerra a su alrededor. O sea, Está diseñando algo Ezequiel. Ezequiel Sí. está comenzando a diseñar algo que Dios le está diciendo que haga, que no se entiende. Si tú lo lees, no se entiende, pero si lo leemos despacio, se comienza a entender. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, es un pueblo rebelde, un pueblo que no te va a escuchar, un pueblo que no de dura de servir. Ahora, hazme caso a mí. Pon una piedra, un ladrillo, pones en el ladrillo Jerusalén, que hace presente la ciudad de Jerusalén, y le vas a poner un montón de cositas al costado porque la van a asediar, la van a atacar de nuevo.
van a volver a atacar a Jerusalén. Esto es terrible. Ya la habían atacado una vez. Lo que le está diciendo Dios a, ¿cómo se llama? A Ezequiel es que Ezequiel. Dios va a volver a permitir atacar a Jerusalén otra vez. Esto es terrible. Seguimos leyendo, 4:3. Después tomarás una sartén de hierro que pondrás cual muralla de hierro entre ti y la ciudad, y te quedarás vigilándolas. Tú le pondrás sitio y quedará sitiada. Esta será una señal para la casa de Israel. Muy bien, sigue leyendo, sigue leyendo. Ajá. 4. Acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre ti el pecado de la casa de Israel. Soportarás su pecado tantos días cuanto estés así acostado. Te he sacado la cuenta de los días, la que corresponde a los años de sus pecados. Soportarás el pecado de la casa de Israel durante 190 días. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar acostado Jeremías de costado? Dice, te pondrás de Ezequiel. costado. ¿Cuánto tiempo? 190 días. 190 días, porque es un signo de que el pueblo está esclavizado. Repítelo de nuevo para que se entienda. Ajá. Acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre ti el pecado de la casa de Israel. Soportarás su pecado tantos días cuantos estés así acostado. Te he sacado la cuenta de los días, la que corresponde a los años de sus pecados. Soportarás el pecado de la casa de Israel durante 190 días. Muy bien, seguimos leyendo. Cuando estos días se hayan cumplido, te acostarás sobre el lado derecho. Y Se va a dar la esta vez, vuelta, está acostado. Dice que va a pasar 300 no sé cuántos días de una forma. Ahora se va a poner de la otra forma. Sigue, y esta echado. vez, y esta vez soportarás el pecado de la casa de Judá. Serán 40 días. Te he sacado la cuenta a un día por año. Volverás tu mirada y tu brazo desnudo hacia Jerusalén sitiada y profetizarás contra ella. Hay Mira, hay una palabra que me olvidé del versículo anterior que dice, estarás echado y cargarás sobre mí la maldad. A ver, repite de nuevo el versículo anterior. ajá. Cuando estos días se hayan cumplido, te acostarás sobre el lado derecho y esta vez soportarás el pecado de la casa de Judá. Ahí está, hasta ahí nomás. Soportarás. Estarás acostado cargando con el pecado. Cuando a Jesucristo yo no sé si habrás visto la película La Pasión de Cristo, cuando Yo a vi eso. Jesucristo le han pegado, cargando con el odio, cargando con el pecado, Jesucristo se cae y carga con todo el pecado. Cuando Jesucristo está cargando la cruz, se cae como Ezequiel, te pondrás de costado y está cargando con todo el peso. Lo que le está diciendo Dios a Ezequiel en manera de figura es lo que lo que va a cumplir Jesucristo de una manera real. Lo que hace Ezequiel es figura, un ladrillo, algo que lo cerca, ponte de costado, no sé cuánto tiempo, cargando con los pecados de Israel. Todo eso lo va a cumplir Jesucristo. Jesucristo se va por Jerusalén, que somos todos nosotros. Jesucristo va a cargar con nuestros pecados. Él se va a caer en el suelo cargando con nuestros pecados, como Ezequiel. Él va a ser golpeado y cargando, lleno de sangre, tirado en la losa fría, cargando con todos nuestros pecados. Toda la escritura, todo lo que le está sucediendo a Ezequiel es lo que le va a pasar a Jesucristo. ¿Ya se cansaron? No, Está padre, bien. está muy interesante. ¿Uno más o ya no? Sí, Dele. porque es importante el que sigue, el 8. A ver. Mira que te he atado con cuerdas para que no puedas darte vuelta ni a un lado ni al otro mientras duren los días de tu asedio. Asimismo como Jesucristo lo amarraron con la cuerda.
Exactamente. Ahora ya te das cuenta por ti misma que toda la escritura, todo lo del profeta Ezequiel se cumple en Jesucristo. Y si se cumple en Jesucristo, también se cumple en tu vida. Y tú estás atada con la ancianidad, atada con la enfermedad, atada con el matrimonio del pesado de tu marido, atada con tu hijo que no sé qué, y estás agarrado a una columna y que te están dando azotes y estás con tu hijo que te están azotando. Todo lo que le ha pasado a Ezequiel, le ha pasado a Jesucristo y te pasa también a ti. Y si Cristo ha ido al cielo, también tú irás al cielo y tu familia Amén. también. Amén. Amén. Que así sea. Y si con toda esa cantidad de palos que le dan a uno, también uno quiere a los hijos. Así es. Ora por ellos. A las Y a los madres. padres también. Y la que dimos nosotros los padres. Por eso, una secuencia Sí, sí. interesante. La verdad que, bueno, hay que saberla leer. Ups, se apagó. Ya está. ¿Otra más o ya no? Bueno, te dirá. 4-9. Usted la Hacemos medida. 4-9, 9, 10 y 11 y acabamos. Cerramos aquí. Rapidito. Y ¿Quién lo tú, lee? recoge trigo y cebada, habas y lentejas, mijo y maíz. Échalo todo en una vasija y con ello has de comer. Eso comerás 390 días. Todos los días que estés echado de lado. ¿Alguien tiene otra traducción, una traducción distinta? Yo tengo la Biblia latinoamericana, ¿Y qué dice? que del 9 al 11. Yo tengo la de Luis Alonso. 4-9, 4-9. Dice, toma trigo, cebada, habas, lenteja, ponlos en un tiesto y con ello haz el alimento que comerás durante los 190 días que te ha costado del lado izquierdo. Comerás y se te medirá el agua. En alguna Biblia de ustedes dice, y con esto haz un pan. Sí, en la Sí, mía, correcto. Jerusalén. Sí, Latinoamérica. A ver, léelo, por favor. Léelo esto de que hace un pan. Y tú, toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Ponlo en una misma vasija y haz con ello tu pan. ¿Y quién es el que nos da el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Jesús. Ezequiel va a ser un pan. Jesucristo va a darnos el verdadero pan. Si Ezequiel va a ser un pan y Jesucristo va a darnos el verdadero pan, Dios siempre te dará su pan. Desde que hiciste la primera comunión hasta el día de hoy, sigues comiendo el pan, el cuerpo de Cristo, no se te acaba, no se termina. O sea, tú eres más valioso que el pueblo de Israel. Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná 40 años. Tú tienes ya 60 y Dios te sigue alimentando con el pan. Amén. Que es el pan de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Para que te des cuenta que tú eres el verdadero pueblo de Dios. Seguimos uno más. Ezequiel 4:11. Y aquí terminamos ya, porque ya es demasiado. Ya pasó una hora. Falta mucho, ya. También tendrá racionada el agua. Beberá la sexta parte de un sectario a la hora fija. Sigo la 12. Comerás una torta de cebada que hornearás ante ello sobre excremento humano. Y añadió Yahvé. Lo que le está diciendo Dios a Ezequiel, le está diciendo, vas a comer, ¿qué vas a comer? El pan. El pan. No, ahora es otro.
Vas a comer, Ezequiel, La galleta de cebada. 4:12, Ezequiel 4:12. Mira lo que le va a dar de comer Dios a Ezequiel, lo que le va a dar de... Comerás torta de cebada. ¿Ya? ¿Sigue? Ajá. Que hornearás ante ellos sobre excremento humano. ¿Qué es lo que Dios le va a dar de comer a Ezequiel? La galleta. Una cebada. Lo que pasa, lo extraño es que lo va a hornear sobre excremento humano. Y él no Lo está va a acostumbrado mezclar comer. con excremento, lo va a mezclar con excremento. ¿Qué es lo que Dios le está dando a comer a Ezequiel? Excremento. En mi país dicen caca. Lo Sí, que sí. pasa es que el excremento lo están usando como leña, porque ahí termina, dice, ellos con excremento dime humano en quién vez es de el que leña. Dime quién es el que ha comido todo el excremento, toda la basura, toda la cochinada, se la ha tragado y se la ha Cristo. comido. Jesucristo. Por ti, por mí. Exacto. Ezequiel está haciendo esto por el pueblo. Está mezclando galleta con excremento para comérselo. Dios le da a comer excremento. Eso es horrible. Jesucristo va a comer con todo el excremento, con todos los pecados. Él nos da el pan de la Eucaristía y a cambio, ¿qué come? El excremento, todos los Nuestros No, pecados. Él nos da a comer el pan de la Eucaristía y a cambio Cristo va a comer nuestros pecados por amor. Como lo ha hecho Ezequiel, como lo hace verdaderamente Jesucristo. Jesucristo te da de comer el pan de la Eucaristía y carga nuestro excremento. Tanto nos ha amado Cristo. El amor de Cristo es escandaloso. Ha querido sufrir, cargar con nuestros excrementos, con nuestros pecados, con nuestras maldades, porque te ama, no te condena. Te ama. Es puro amor a ti. Un amor escandaloso. ¿Cómo puede? Es un loco. ¿Quiénes son los que comen excremento? Los locos. Cristo se ha hecho loco por ti. El amor que te tienes con locura, con amor. Es una cosa impresionante. Tú estás pensando si Dios te va a castigar o no te va a castigar. Él se ha castigado por ti. No te va a castigar. Tú eres su hijo y te ama, aunque seas un pueblo rebelde. Pero bueno, ya está. Ya no sé qué más decir. No, está muy bueno. Muy bueno. Excelente. Ezequiel 5:1. Ya está, acabé, ya cerré mi Biblia, ya está, la acabo de cerrar. Ezequiel 5:1. Tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, úsala como navaja de barbero y pásatela por la cabeza y tu barba. Toma luego una balanza y divide en parte lo que hayas cortado. Prende fuego a 1/3 en medio de la ciudad. Al cumplirse 2 días del asedio, toma otro tercio y ve cortándolo con la espada alrededor de la ciudad. El último tercio, espárcelo al viento, que yo desenvainaré la espada contra ellos. ¿Sigo? No, o sea que Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, yo voy a atacar a Jerusalén. Ya. Y voy a pasarlos espada. Después veremos más adelante cómo Ezequiel, cómo esto lo va a cumplir Jesucristo y va nuevamente, Dios va a mandar nuevamente la invasión sobre Jerusalén y la va a terminar de destruir. Totalmente destruida Jerusalén, totalmente devastada. El profeta está anunciando lo que Dios va a hacer. Es correcto. Y ya había venido Nabucodonosor y la había saqueado. Ahora vuelve nuevamente a atacar a Jerusalén con toda la plebe que había quedado ahí y terminará devastada totalmente, hasta arruinada, como Jesucristo. Él es el que ha sido arruinado, Él es el que ha sido castigado, golpeado por los pecados y esto ya tendríamos que seguir mirando para que nos demos cuenta cómo el pueblo se pervertió. El pueblo se comenzó a pervertir
meter en el templo de Jerusalén a los dioses paganos. Comenzaron a meter en el, comían de la copa sagrada, metían ahí sus, no sé, pues sus alimentos. tragos, lo que sea, metían ¿cómo se llama? Estatuas, Dicen que ídolos. fue un pueblo prostituido. Se prostituyó totalmente el templo de Jerusalén. Ese templo sois vosotros, dice Jesucristo. Ese templo, que es figura del templo que somos nosotros, tú y yo también nos hemos prostituido en algún momento, cuando nos hemos ido tras el dinero, cuando nos hemos ido tras los afectos, cuando nos hemos ido tras lo que sea, y nuestro templo lo hemos contaminado. Y el Señor, en vez de castigarnos a nosotros, Él se ha puesto contra sí mismo y Él ha preferido el castigo para no castigarte a ti. Bueno, ya está, hasta ahí nomás. Terminado. La bendición. Qué belleza, padre. Qué belleza. Y bueno, fuimos a 5 capítulos de 48 del libro de Ezequiel, imagínate. Entonces, como tú dices, de verdad la palabra es algo impresionante, Yo lo que impresionante. intento es darle algunas claves para que ustedes Sí. ya vayan buscando a Jesucristo en cada versículo Así de la es. Biblia. Jesucristo está metido en cada versículo de la Biblia. La cuestión es buscarlo, es buscarlo. Es así como uno buscar al Señor. ¿Dónde está Jesucristo? Y te das cuenta que lo encuentras. Sí, haciendo esa comparación que usted nos enseña, es algo impresionante, porque ahí, a partir de ahí, aprendemos nosotros mismos a buscarlo, a desarrollar esa capacidad, ¿no? Que no es algo así tan fácil de percibir, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho, Padre, mucho por su enseñanza. Y bueno, nos encontramos nuevamente el día 24, ¿ah? El Ay, día sí, qué 24, bueno. o sea, Súper. perdón, 25. Pasado 18, vamos a tenerlo ahí con un tema súper interesante que es sobre el plan de salvación. Pero, ¿el plan de salvación de qué? ¿Desde el libro del Génesis hasta todo, hasta el final? Ahí usted qué nos dice. El plan de salvación de Dios para nosotros. Yo intentaré decirles toda la historia de la salvación hasta los apóstoles, desde el libro del Génesis hasta los apóstoles. Bueno, hasta Perfecto, Padre. nuestros días, toda la Ahí, historia. a Va a estar bien bonito. su... Les recomiendo la próxima charla que si estoy vivo, pienso que va a estar muy bonito. Sí, va a estar vivo, no se preocupe, nosotros vamos a hacer que usted esté vivo. Pero en Padre, una para hora. no tomarle más el tiempo, le pediríamos entonces que nos haga, por favor, nos dé su bendición, Padre. Y más una vez, muchas gracias por su tiempo, su compromiso con nosotros. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque nos concedes hoy día ver un poco al profeta Ezequiel. Te pedimos que tú nos des tu Espíritu Santo, nos ayudes a poder amar a tu Hijo Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y amarnos unos a los otros. Lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, y danos Amén. tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Y hasta 25, ¿eh? Muchas Muy bien. gracias. Hasta luego. Buenas Chao. noches Buenas a noches. todos. Que Chao. descansen, que pasen buenas noches.